guiarnos a lo largo de esta visita, pues su disponibilidad y ofrecernos sus conocimientos. Perdón, yo soy el que vende la lotería, ¿eh? No soy Bueno, bienvenidos a este conjunto monumental de Santa Cruz la Real, de los Padres Dominicos de Granada, muy vinculado con Santa Fe, al igual que la Cofradía del Rosario, porque, como después explicaremos, allí también hay una Cofradía del Rosario, había una Cofradía del Rosario. Bueno, hay, porque mientras se conserve la imagen o el altar que se conserva en la Puerta de Granada, pues existe la Cofradía del Rosario. Aquí, en el caso de las Cofradías del Rosario, no es como el resto de cofradías que pasan 100 años y se extinguen. Eso aquí no vale. Mientras se conserve la imagen o el altar, la capilla, la cofradía sigue existiendo aunque no esté activa, ¿no? Que era una cofradía que depende, sino que depende pues, del convento más cercano. En este caso, pues, este convento de Granada, de Santa Cruz la Real, donde estaba la cofradía, digamos, matriz, que fundan los Reyes Católicos en el año 1492, aunque realmente los orígenes de la cofradía pues, son un poco más antiguos, ya que los Reyes Católicos van a ir fundando cofradías del Rosario en todas aquellas plazas más importantes pues, que van a ir conquistando conforme avanza la Guerra de Granada. Por tanto, la primera cofradía se funda en Alhama en el año 1483. Es muy probable que esa cofradía de Santa Fe, aunque los datos que tenemos son del año 1648, pues, que seguramente pues, fuera más antigua, porque puesto que fue una plaza fundamental en la Guerra de Granada, pues los Reyes Católicos también fundarán una cofradía allí del Rosario.
Bueno, el convento y la cofradía se fundan el día 5 de abril de 1492. ¿Y por qué esa obsesión de los Reyes Católicos y de Fray Hernando de Talavera de fundar cofradías del Rosario? Pues porque el Rosario es un compendio de los principales misterios de la vida de Cristo y de la Virgen María, y por tanto un buen instrumento para evangelizar a la población musulmana que había en todo el antiguo reino de Granada. Si aprendían esos musulmanes los misterios del Rosario, pues ya se estaban quedando con lo fundamental del Evangelio, que está resumido en esos misterios del Rosario. Junto a los Reyes Católicos y Fray Hernando de Talavera se van a sumar a esa cofradía todas las familias más importantes de Granada, entre ellos los señores de honor, que son los que van a donar en 1552 la imagen de la Virgen del Rosario que vamos a ver en el camarín. Una imagen que se ubica en un primer momento a la entrada de la iglesia de Santo Domingo. Después, cuando vayamos a la iglesia, veremos en qué capilla se establece primitivamente la cofradía. Esta iglesia se inaugura el culto en torno a 1550, pero la capilla se funda ya en el año 1527, con bula papal e indulgencia, y ahí va a estar la cofradía hasta el siglo XVII. En el siglo XVII se va a producir una terrible epidemia de peste en la ciudad de Granada, y los granadinos, que tienen gran devoción por la Virgen del Rosario, hay que tener en cuenta que si hacemos un repaso por la geografía granadina, pues la inmensa mayoría de municipios la patrona es la Virgen del Rosario, o hay una cofradía del Rosario, como el caso de Santa Fe, cofradía filial en este caso, ¿no? Y es la devoción, digamos, más extendida numéricamente, por esa labor que hicieron los Reyes Católicos de evangelizar con el Rosario. Entonces, pues eso caló muy profundo en el ser de los granadinos, y cada vez que había una calamidad importante como esta epidemia de peste, pues acudían a pedirle a la Virgen del Rosario que les socorriera. Esta epidemia de peste se produce en 1679, y en mitad de la epidemia y de las rogativas que estaban haciendo, pues apareció una estrella en la frente de la imagen de la Virgen, una estrella, una luz que se prolongó por 60 días, y en esos 60 días pues se erradicó la epidemia de peste. A raíz de ese milagro, que fue aprobado por el arzobispado de Granada como un hecho sobrenatural, y que también pues obtuvo del Ayuntamiento de Granada un voto perpetuo, es decir, una promesa del Cabildo Municipal de acudir todos los años a darle gracias a la Virgen por ese milagro, un voto que todavía se sigue cumpliendo en la actualidad, cada día 11 de octubre, ¿no? Pues a raíz de todo lo que surge en torno a este milagro, pues se decide concluir la iglesia de Santo Domingo, que había quedado inconclusa en el siglo XVI. Se decide terminar la cabecera, decorarla en el estilo de la época, en estilo barroco, después lo veremos cuando entremos a la iglesia, y colocar en el crucero la imagen de la Virgen del Rosario, es decir, trasladarla desde los pies del templo hasta el crucero, un lugar más destacado. Además se va a aprovechar ya para darle a la cabecera del templo la distribución típica de todas las iglesias de la orden dominica, que va a consistir en colocar en el centro un tabernáculo, un altar para venerar el Santísimo Sacramento, como uno de los pilares de la devoción y la espiritualidad dominicana, y en el crucero dos grandes capillas, una con Santo Domingo y otra con la Virgen del Rosario, como vemos en casi todas las iglesias dominicanas. La Virgen se va a colocar en un primer momento en un retablo idéntico al que tiene Santo Domingo en la actualidad. Evidentemente se van a construir dos retablos gemelos que van a estar uno frente a otro en el crucero, pero a los 30 años pues se dan cuenta que ese retablo es poco práctico. ¿Por qué? Porque la Cofradía del Rosario tenía la costumbre de todos los primeros domingos de cada mes realizar una procesión por el claustro del convento. Eso suponía pues tener que subir y bajar todos los meses la imagen desde ese retablo hasta la iglesia, y es por eso que en 1727 pues se decide construir el camarín. Un camarín que quieren que sea como un palacio para la reina del cielo y la tierra, puesto que estamos en un momento en el que acaban de llegar los Borbones a España, el primer rey Borbón, Felipe V, que se había criado en el Palacio de Versalles. Pues ese palacio, ese camarín, va a tomar como modelo el Palacio de Versalles, que era el palacio más común, más famoso de la época, ¿no? Entonces pues vemos cómo la distribución del camarín
va a ser exactamente igual al Palacio de Versalles, pero un palacio, evidentemente, para colocar a la Virgen, pues no puede ser un palacio común y corriente, tiene que ser un palacio del cielo, porque según nuestra creencia, pues la Virgen está en el cielo en cuerpo y alma, ¿no? Por tanto, se construye un palacio celestial decorado con infinidad de alusiones al cielo, a los ángeles, a la Jerusalén celestial, etc. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Vamos a ir al camarín, vamos a pasar primero por la cripta, el lugar de enterramiento donde se enterraban los cofrades, y enseguida pues vamos a ascender simbólicamente de la tierra al cielo. Bueno, pues vamos a intentar ir lo más ágilmente posible hacia el camarín. A todos. De abril, claro que está. Está desde julio. Yo no sé, pero tiene que estar ya. Sí, pero que por lo menos 40 Hace 40 años. Entre pagar lo mío, este año para Pasar. Cuidado con el escalón. No, bueno, pues ya estamos dentro del camarín y ya ves la peculiaridad de que tiene acceso totalmente independiente. Además, digamos que el camarín casi que se sale de lo que es el volumen de la iglesia. Como han comprobado, hemos cruzado un túnel o cobertizo sobre el que se levanta el camarín y que sirve para conectar el muro de la iglesia, por el que hemos discurrido en paralelo, con unas casas que tenía a este lado de la calle y al otro lado, justo enfrente del muro de la iglesia, la cofradía. Como habéis podido comprobar cuando hemos pasado por este alargo, por este callejón sin salida, pues hay ahí una fachada de dos casas, que corresponde a dos casas del siglo XVII, que es lo que se une con el muro de la iglesia para a través de ese túnel o cobertizo. Bueno, el camarín se construye, hemos dicho, en el siglo XVIII, entre 1727 y 1773, y en esos 50 años pues van a colaborar en la construcción del mismo, pues en algunos casos familias nobles vinculadas a la cofradía, sobre todo el marqués de Baños, la familia del marqués de Baños, el Pedro Pascasio de Baños, y en otras ocasiones pues va a ser el propio pueblo de Granada, la ciudad de Granada, pues la que con sus limonas pues va a costear la obra, ¿no? Y este camarín pues rompe con los esquemas de los camarines que tenemos habitualmente, ¿no? Primero hay que decir que el camarín es una tipología meramente hispana, es decir, del barroco hispano. No vamos a encontrar camarines en Italia o en Alemania, por ejemplo, ¿no? Es solo en los lugares de influencia de la monarquía hispánica. Es una tipología arquitectónica que surge en el Levante español y son edificios que se añaden a templos por lo general ya preexistentes, ¿no? Y van a ponerse de moda, pues sobre todo en los siglos XVII y XVIII. El camarín además por lo general suele tener una única estancia, suele tener acceso por el propio templo y suele estar también detrás del retablo mayor. Sin embargo, aquí vemos cómo se rompen todas esas reglas, lo cual lo hace un camarín excepcional, y desde que empiezan a estudiar los camarines, sobre todo historiadores del arte británicos y norteamericanos, pues llegan todos a la conclusión, y así todavía pues están de acuerdo todos los historiadores del arte, de que estamos ante el culmen de los camarines del barroco, ¿no? De los camarines hispanos. ¿Por qué rompe con todas estas reglas? Bueno, hemos visto ya, primero de todo, que tiene entrada independiente. ¿Por qué tiene entrada independiente? Pues porque, como aquí hace su vida habitualmente la cofradía, pues tener entrada independiente lo que posibilita es no tener que interrumpir al culto, ¿no?
Por otro lado, también vemos que no tiene una única estancia, tiene varias estancias. Eso ya lo hemos explicado un poco antes, porque es un camarín que sigue el modelo del Palacio de Versalles, se construye a modo de un pequeño palacio, por eso tiene esa distribución, la misma distribución que el Palacio de Versalles. Y también vemos cómo está detrás del retablo principal, también lo hemos explicado un poquito antes, está detrás de un retablo lateral, porque en esta iglesia se sigue el modelo dominicano de tener en el presbiterio con una dedicación especial a el Santísimo Sacramento, y en el crucero, dos grandes capillas, una dedicada a Santo Domingo y otra a la Virgen del Rosario, detrás de la cual pues se añade este camino. Y pues vamos a subir ahora ya a la parte de arriba, vamos a entrar en la cripta, en la antigua cripta del camarín, y vamos a ascender simbólicamente pues desde ese espacio dedicado a la muerte hasta el cielo. Vamos a tener mucho cuidado con la escalera porque cada una tiene un tamaño diferente, que nadie se nos tropiece, y vamos a pasar arriba a la sala capitular. Tiene faena, ¿eh? Por ejemplo, este busto de Santa María Magdalena Penitente, del figura de Felipe Vigarni, o aquella tabla hispano-flamenca que vemos encima de aquel cortinaje del siglo también XVI. Uno de los elementos más curiosos que tenemos en la sala es aquella zapatilla del Papa San Pío V. Hemos dicho que las familias más importantes de Granada se van a vincular a la Archicofradía del Rosario. Los señores de Gol en 1552 donan la imagen de la Virgen del Rosario. Y otra familia que va a estar estrechamente vinculada a la cofradía va a ser la de los Bazán. Tenemos allí al otro lado la escultura del busto de don Álvaro de Bazán y Guzmán, que fue uno de los marinos, bueno, quizás el marino más importante que hemos tenido en la historia de España, y que por su devoción a la Virgen del Rosario pues se lleva la imagen que vamos a ver en este camarín a la batalla de Lepanto, que es quizás pues, el episodio histórico más importante vinculado con la vocación del Rosario y concretamente con esta imagen. Cuando don Álvaro de Bazán se lleva la imagen de la Virgen del Rosario a la batalla de Lepanto, era una imagen de talla completa, como la Virgen del Rosario que tienen allí en Santa Fe. Pero a su vuelta de la batalla, para perpetuar la memoria de la batalla de Lepanto en la propia imagen de la Virgen del Rosario, pues van a transformar la imagen, y como vemos en esta pintura, pues la van a revestir con un vestido de plata, piedras preciosas y esmaltes, que es un vestido perpetuo que no se le puede retirar, es un vestido fijo, metálico, que al ser de plata y piedras preciosas pues solo luce en las grandes ocasiones. El resto del año, como lo vamos a ver ahora, pues está recubierta por trajes de tela. El hecho de la batalla de Lepanto pues va a ser, pues, como digo, trascendental en la historia de la Archicofradía, y por eso vamos a ver cómo prácticamente todo el camarín pues se va a decorar pues, con motivo alusivo a la batalla de Lepanto, de tal modo que se convierte este espacio también pues, en uno de los monumentos más importantes que tenemos levantado en memoria de esta batalla en Europa. La zapatilla del Papa San Pío V pues, está precisamente relacionada con este hecho. El Papa San Pío V era dominico, era el Papa de la época en que se produce la batalla de Lepanto, y va a regalar pues, un par de zapatos a la cofradía pues, en agradecimiento por ceder la imagen a don Álvaro de Bazán para que participe en esa batalla. Bueno, pues ahora vamos a pasar todo poco a poco. Disculpe, esa imagen es la misma que procesiona la Virgen de Lata. Bueno, la Virgen de Lata. Ya, de alguna forma es una manera de llamarla, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al interior de la
Es la Galería de los Espejos, que es un vestíbulo rectangular que conecta con dos salas protocolarias de aparatos, la sala del Consejo y la sala de Estado, que a su vez convergen en lo que es la Cámara Regia, el corazón del Palacio de Versalles, que era el espacio donde descansaba el rey y también donde recibía pues, a las autoridades más importantes que iban a visitar. Por tanto, hacía de dormitorio y también a la vez de salón del trono. Pues como veis, el camarín tiene la misma estructura en esta primera sala, en ese intento de evocar la Jerusalén celestial, el cielo, en todo el conjunto del camarín. Pues vamos a ver cómo los materiales que se escogen pues quieren hacer también alusión a esa Jerusalén celestial, a ese cielo que nos describe San Juan en el libro del Apocalipsis. Él dice que ve una ciudad santa, la Jerusalén del cielo, que brilla como el jaspe y como el cristal, y por eso vemos que se recubre toda la estancia de jaspes y las bóvedas pues se recubren de espejos. E incluso vemos como en las pinturas murales lo que se representan son palacios que nos recuerdan a Versalles, con esos jardines, los que se pierde la vista. Sin embargo, vemos como los habitantes de esos palacios pues no son nobles, son reliquias de santos pues, vinculados a la cofradía. Y todo se remata con una orla de ángeles de alabastro pues, que parecen estar levantando un cortinaje que antes cubría la reliquia, porque en la tradición litúrgica de la Iglesia Católica pues las reliquias siempre están cubiertas y solo se muestran en las grandes solemnidades. También tenemos aquí un fanal que es una réplica del que llevaba Álvaro de Bazán en su barco, en su galera, conocida como la Loba, que estaba capitaneando la retaguardia en la batalla de Lepanto. Esto fue un regalo que hizo la Armada Española en el año 1958, que fue el año en el que nombran a la Virgen del Rosario capitán general de la Armada Española, pues para estrechar los vínculos con esta imagen que estuvo en la batalla de Lepanto y que históricamente pues, ha sido especial protectora de los marinos españoles. Después, cuando pasemos a la sala siguiente, pues veremos el fajín y el bastón de mando que se le coloca a la Virgen en las procesiones, pues, como muestra de ese título honorífico de capitán general de la Armada. Y las proezas de la persona a la que vamos a visitar. En este caso, la imagen de la Virgen del Rosario. Y en este caso concreto, pues se nos va a contar con mucho detalle. Nos lo va a contar Domingo Chavarito, que es el encargado de decorar, de pintar esta sala, pues nos va a contar qué pasó en la batalla de Lepanto, que es un episodio histórico que está estrechamente vinculado con Granada. Aquí en Granada tiene lugar entre 1568 y 1571 la Guerra de las Alpujarras, que es uno de los episodios pues, o antecedentes fundamentales de la batalla de Lepanto. Estas dos escenas que tenemos aquí encima representan la Guerra de las Alpujarras. Y a raíz de este episodio de la Guerra de las Alpujarras y otros hechos que se dan en el Mediterráneo, como el asedio de Chipre o de Malta, pues el Papa San Pío V, del que ya hemos hablado, va a reunir en Roma el 25 de mayo de 1571 con los principales líderes de la cristiandad para firmar una alianza que se conoció como la Santa Liga, en la que participan pues, los estados pontificios, España, Venecia y otras repúblicas italianas. Una alianza a través de la cual pues, van a crear una gran armada que durante todo el verano de 1571 va a ir patrullando por el mar Mediterráneo hasta que el 7 de octubre pues, se produce esa gran batalla, que más que utilizar las armas de la tierra, lo que había que utilizar es el arma del cielo, que es el rosario, la oración más poderosa que tenemos los cristianos. Y fijaros qué casualidad que la batalla de Lepanto se produce un primer domingo del mes de octubre. Hemos dicho que todos los primeros domingos de cada mes es el día que se reúnen las cofradías del Rosario. Pues el Papa San Pío V, como dominico, pues tenía costumbre de acudir a los cultos que celebraba la cofradía de los Rosarios de Roma en la Basílica de Santa María sopra Minerva.
Entonces, pues estando allí el Papa, que el 7 de octubre, primer domingo de octubre, en oración, pues como ahí nos narra el chavalito, se le aparece un ángel y el ángel le muestra una visión en la que él pudo ver cómo de manera simultánea se estaba produciendo en Lepanto la gran batalla que enfrentó a la Santa Liga y al Imperio Romano. ¿Dónde mira el Papa? Al otro lado de la sala, donde vemos cómo aparece representada la batalla y en la parte superior con la Virgen intercediendo por el ejército de la Liga Santa. San Pío V, que lo tenemos también aquí en escultura, pues fue el Papa que a raíz de este episodio pues va a instaurar la fiesta de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre y ya más contemporáneamente pues la celebramos después del Concilio Vaticano II el día 7 de enero, como Débora, Judith o Jael. Y se quiere comparar esas batallas con la batalla de Lepanto y a esas mujeres de la Biblia con la Virgen del Rosario. Y también se nos pone como ejemplo a mujeres de nuestra era que dan su vida en defensa de nuestra fe, de la fe católica. Y por eso vemos que aquí aparecen pues, estas reliquias de Santa Úrsula y sus compañeros. No quedaba ya todo imposible ponerlo. Qué barbaridad. ¿Eh? Muchas gracias. Es que tú... Sin palabras. No, cuidado, que estoy aquí. Ay, perdone. Tenemos, como hemos dicho antes, el faquín y el bastón de mando de capitán general de la Armada y también pues el nombramiento que salió en el boletín oficial del Estado. En esta sala, si vemos allí que se quiere representar con la batalla de Lepanto la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre la cristiandad y el islam, aquí se quiere representar el triunfo del bien sobre el mal, que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Si se fija, el camarín es una obra de contrastes, el bien, el mal, la gracia, el pecado, lo religioso, que vemos aquí, lo civil, que veíamos en la otra sala, ¿no? Bueno, por eso preside la instancia esta Inmaculada, que es un dogma importantísimo, pues en la historia de Granada, y es una réplica de la que pinta Alonso Cano para la sala capitular de la catedral. Aquí ya no vemos en la bóveda ángeles guerreros, lo que vemos son ángeles músicos que están celebrando con júbilo el triunfo de María sobre el pecado original. Por lo tanto, pues vemos que los ángeles pues tienen en sus manos ya no armas sino instrumentos. También tenemos aquí la escultura de San Miguel, que ahora también de Agustín de Vera y Moreno, y esta réplica de la Inmaculada, que Alonso Cano también ya en escultura, que es un regalo también de los duques de Borja. Bueno, vemos que esta sala está más afectada que la otra. Todos los donativos, la entrada que han dado como donativos, van destinados para la restauración del camarín, que se va a restaurar ahora esta sala a partir del mes de diciembre. Entre diciembre y enero se va a arreglar el suelo, que como veis pues está un poco hundido, y todo lo que se puede dar de la vela aumentaba la luminosidad y era pues como una lámpara, ¿no? En un momento que no había luz eléctrica, ¿no? Pues terminamos el recorrido por este palacio y vamos a pasar al Salón del Trono, la sala más importante, donde está la imagen de la Virgen del Rosario. Os voy a pedir, muy importante, que prestemos mucha atención a esto, que tengamos mucho cuidado en esta sala, porque es la más delicada, es entera de cristal, así que pues ya os podéis imaginar pues la fragilidad de una sala que está toda hecha de cristal. También a los lados de la puerta, aquí a derecha e izquierda, muy importante, mucho que lo repito luego. Aquí pasa, no pasa nada. Bueno, pues nos encontramos en la sala más importante, también la más espectacular, la más llamativa, ¿no? En la que se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario, una sala en la que se quiere representar el cielo y la tierra. A través del cuadrado, que es la figura geométrica más imperfecta, se quiere representar la tierra, por eso la planta es cuadrada. Y encontramos en esta planta pues, una alfombra de mármol espectacular, en la que están representados todos los trofeos de la batalla de Lepanto. Conforme elevamos la vista hacia arriba, pues vamos viendo cómo todo converge en un círculo. El círculo es la forma geométrica más perfecta con la que se representa el cielo. Un momentillo, que es que me están llamando aquí de la iglesia. Sí.
Sí, ya en breve bajamos. Pues 5 o 10 minutos. Estamos ahí. Venga, hasta ahora. Bueno, pues vemos que todo converge en un círculo. El círculo es la forma geométrica más perfecta con la que se representa el cielo. Y además vemos cómo todo se recubre de espejos. Los espejos lo que quieren hacer es pues, reflejar sobre todo la luz, desmaterializar el espacio. Y claro, ahora los espejos están desgastados, están oxidados, sobre todo los de la parte de abajo. Pero cuando entraba la luz de lleno, porque no había edificios tan altos que rodeaban el camarín y se reflejaban en esos espejos que estaban nuevos, impolutos, pues parecía casi que estábamos pues ante un rompimiento de gloria, ante un espacio en el que todo estaba inundado por la luz. Y ahora veremos sobre todo desde la iglesia cómo eso se comprende mucho mejor, porque vemos que la Virgen pues está en un retablo rodeada de nubes de ángeles. Eso sumado a la luz, a que estaba la piana por debajo hueca, pues daba la sensación casi que la Virgen se estaba apareciendo. También alrededor de la sala tenemos un zócalo con mujeres del Antiguo Testamento que prefiguran, anuncian a la Virgen María en el Antiguo Testamento. De tal modo que del zócalo hacia abajo aparece representado el Antiguo Testamento con esas mujeres, del zócalo con la peana hacia arriba, pues el Nuevo Testamento encarnado en la propia imagen de la Virgen del Rosario. Antes de explicar la imagen y que puedan ir pasando por delante, pues una última reflexión. Vamos muchas veces al extranjero, al fin del mundo, a ver las maravillas que allí tienen que enseñarnos y no somos conscientes pues, de las maravillas que tenemos aquí en Granada, al lado de nuestra casa. Tenemos que ser conscientes y valorar pues, que bueno, que en nuestra casa pues, también tenemos pues, joyas auténticas como esta que nos han legado nuestros ancestros, nuestros antepasados y que tenemos que valorar, porque si no se valora y no se conocen, pues al final se acaban perdiendo, ¿no? Así que yo agradecería mucho pues que ahora cuando lleguéis a Santa Fe o al lugar de origen, pues a vuestros amigos, a vuestros vecinos, a vuestros familiares, pues les invitéis también a que vengan, porque es la manera de que esto poco a poco se pueda ir conociendo. Bueno, pues vamos a ir pasando en sentido de las agujas del reloj por delante de la imagen de la Virgen del Rosario y conforme van pasando por delante de la Virgen salimos y me esperan en la sala capitular, que desde ahí vamos a partir todos juntos a la iglesia. Bueno, mientras pasamos por delante de la imagen de la Virgen del Rosario, puede ir pasando, sí. Vamos a recordar que nos encontramos ante una imagen del siglo XVI, que hemos dicho que era de talla completa, que cuando va a la batalla de Lepanto la reviste con ese traje de plata, que se puede ver pues, por algunos recovecos, y ahora pues queda cubierto durante el año con los trajes de tela. Ahora enseguida, a la final de mes, que ya empieza octubre, el mes de Rosario, pues se le quitan esos ropajes y luce la Virgen sus mejores galas, que tenían pues casi todas ellas pues gran valor sentimental para esas personas, pues iban alianzas, ahí iban pues pulseras, cadenitas de bautismo, de comunión, y los granadinos pues se desprendieron de esas imágenes para que las tuviera la Virgen fundidas en esa corona que lleva en los días de más solemnidad, ¿no? Vemos a la Virgen del Rosario que se nos presenta como reina, con la corona y con el cetro, pero también como la mujer que nos describe San Juan, que aparece en el libro del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol, por eso el rostrillo, con los rayos del sol alrededor de la cara, y con la luna por pedestal, con la luna a los pies. Bueno, pues antes de irnos y de pasar por delante de su imagen, pues como esto es un viaje, que no es de una peña cultural ni de un club civil, sino que es de una hermandad, pues nos encomendamos a la Virgen del Rosario y le pedimos pues que nos haga cada día vencer de esa batalla, de ese Lepanto que tenemos todos los días en nuestro interior, tantas luchas que tenemos dentro de nosotros y también pues, de tantas luchas pues, que hay en el mundo y a las que nos tenemos que enfrentar. Pero bueno, tenemos la esperanza de que nuestra Madre pues siempre nos va a socorrer y sobre todo que nos entrega de su mano el arma más poderosa para salir siempre victoriosos en la batalla que es el rosario. Así que vamos a intentar ser cada día más devotos del rosario, practicar esta oración que nos pide la Iglesia, que practiquemos, que nos pide la propia Virgen en tantas apariciones, en Lourdes, en Fátima, siempre nos pide rezar el rosario, por algo será, ¿no? Bueno, pues si os parece, le rezamos a la Virgen, aunque sea un Ave María,
y nos ponemos bajo su protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Y le encanta el jamón, esta sabe cantar los marineros. La de marinero, pero eso no es la barriga. No, eso es lo que me está. Ah, no es la barriga. Es más una dos. Los marineros están por aquí, está por ahí. Está aquí. Aquí ya está. Esta es la fantasía. Es que de aquí sale la fantasía. Vaya a A las franciscanas también le van a dar otro palacio de la madre
Palacio de la Obra y el mismo construir el convento de Santa Isabel la Real. Y aquí a los dominicos pues les van a dar esta vuelta a establecerse los dominicos y en esa curva van a tener su primera capilla o iglesia. El convento se funda como, no solo como cuartel general de los dominicos aquí en Granada, sino también como una universidad, como un studium generale, es decir, un lugar para formar frailes, para enviarlos a evangelizar América, el norte de África y el reino de Granada. Y luego también a partir del siglo XVII y XVIII, Asia, donde van incluso a morir como mártires varios dominicos de este convento. El convento fue importantísimo en su momento, llegó a tener 150 frailes y se empieza a construir la iglesia en el año 1512, esta iglesia donde nos encontramos, porque antes hemos dicho que de manera provisional estuvimos en el cuarto representante. Se empieza a construir en el año 1512 en estilo gótico. A mitad de la obra, en torno a los años 30, parece ser que hubo un parón, pero ya estaban bien levantados los muros del templo y termina de construirse, creemos que en torno a 1550. En el coro alto hay una loseta de mármol que pone una fecha, en numeración gótica, pone 1549, así que imaginamos por qué en torno a esa fecha pues, se termina de construir la iglesia, que parece ser que queda inconclusa, solo se construye lo que es la nave en estilo gótico y la cabecera quedó inconclusa. No sabemos si se termina de construir en estilo gótico o si, como dicen algunas fuentes, pues queda levantada hasta lo que es la cornisa. Sobre todo eso lo sabemos por el testimonio de una beatificación que hubo en el siglo XVII del patrón de los inquisidores, San Pedro Argüez, y entonces pues el cronista dice que la cabecera estaba inconclusa. Lo que sí sabemos es que en el siglo XVII, a partir de 1690, pues se lleva a cabo una importante reforma para terminarla en estilo barroco, en el estilo de la época, con una obra que lleva a cabo Melchor de Aguirre, un cantero que viene del norte de España, de las Vascongadas, y que va a ser el encargado pues, de levantar esta nave en la que se diferenciaba de la cabecera por una gran reja, como la de la Capilla Real, que posiblemente pues, está colocada en esas llagas que tienen estas pilastras y que se pierde durante la invasión napoleónica, que fundieron pues, todas las rejas de las capillas, que parece ser que eran muy valiosas, la gran reja que separaba de la nave del presbiterio y por supuesto también las campanas. Todo eso durante la invasión napoleónica pues se perdió. En las capillas de ahora derecha e izquierda vemos que no están colocadas en el muro frontal, no es lo habitual, sino que están colocadas en un muro lateral. ¿Por qué? Pues porque todas siguen la orientación litúrgica. Nuestra liturgia católica pues tiene una orientación. Ahora es más difícil de comprender, pero antes del concilio pues el sacerdote incluso no miraba hacia el oriente, no se decía la misa de espada. Por eso todos esos altares también estaban orientados hacia el oriente. Los frailes dominicos están en Granada desde el año 1000, la sensación de que estamos ante una aparición de la Virgen, ¿no? Bueno, vemos también cómo el resto del programa iconográfico de la Iglesia es muy complejo, un programa de exaltación a la cruz, la titular del templo. En el centro se coloca un tabernáculo en el que vemos ahora una cruz, pero eso es algo reciente. Ahí lo que se hacía es poner al Santísimo Sacramento, porque los pilares espirituales de la orden dominica son el culto al Santísimo Sacramento, al dulce nombre de Jesús, a la Virgen de Oro, al Rosario y a Santo Domingo. De hecho, cada primer domingo de cada mes se procesionaba la Virgen de Rosario, pero los segundos domingos procesionaba el dulce nombre de Jesús, los terceros la procesión con el Santísimo, la Minerva, y el cuarto la procesión con Santo Domingo de Última. Bueno, vemos también dos retablos dedicados a San José y a Santa Escolástica, aunque diferentes que van dedicados a Santo Tomás y a San Pedro. Y en torno a ese crucero, a ese tabernáculo, dedicado a la Eucaristía, ponemos todo un programa de cuadros en los que aparecen por un lado de las páginas que conforman una cruz latina, vemos aquí la representación de la cruz, debajo Cristo siendo por representación de la cruz, debajo Jesús
representa pues el triunfo de la orden dominica. Aparece una fuente con Santo Tomás en el centro de esa fuente, y a esa fuente acuden a beber pues, miembros de otras órdenes religiosas, ¿no? Beben de la teología dominicana, de la teología de Santo Tomás, que es lo que se estudia todavía en los seminarios, ¿no? La teología tomista, ¿no? Vemos también que están representados por una serie de santos rarísimos, poco conocidos, que además se buscan esos santos siendo buscados en el arco de la capilla, muy pegados al arco de la capilla, y se moldaban al arco de la capilla. ¿Ves que tiene la forma de arco? Claro, cuando la traen sobrado de tabla por todos lados, faltaba por los laterales, si os fijáis, los laterales ya son pintados, han tenido que ponerle un añadido pintado para que no se vean a los lados unos huecos, ¿no? La Virgen dormida, la Virgen detrás. Y tal era su fama que incluso el rey moro de Granada lo llamó para que le predicara, y vino a Granada a predicar. Y tantos musulmanes quedaron impactados, quisieron convertirse, porque casi tuvo que irse con nocturnidad San Vicente, ¿no? para no armar un escándalo, ¿no? La fiesta de San Vicente es el día 5 de abril, y el 5 de abril de 1492 se funda el convento. ¿Por qué? Pues en honor a este santo que allí grandes tabernaclos efímeros que se montaban para la fiesta del Corpus en la plaza de Ramos. Y tenemos la mitad. Continuamos, tenemos aquí la capilla de San Martín de Portugal. Y por último tenemos aquí la capilla, que originalmente formaba parte de la anterior, que era supuestamente de la Santa Cena, por el grupo de la Santa Cena, que se ha denominado el lugar de los santuarios, y evidentemente la capilla es la Virgen. Y aquí tenemos la capilla de la Virgen de Granada, que era la patrona de la Sierra, un premio importantísimo en la época moderna, porque el negocio de la seda fue uno de los principales negocios que tenía Granada, ¿no? Y esta capilla la funda en un primer momento el tesorero del Rey Católico, que es el que encuentra esa imagen de la Virgen de la Esperanza de Abasto en el siglo XVI en Sierra Nevada. Cuando muere la traen aquí a la iglesia, y después le compran a la familia del tesorero del Rey Católico de la capilla los terceros de la seda que van y fundan, que tenemos en Granada, joya impresionante, y hay que sufrir, que hay que conocer. Muchas gracias.
Thank